La partida de hoy es Nigel Short contra Garry Kasparov. Kasparov no necesita presentación y Nigel Short tampoco necesita que le presentemos muy extensamente porque ya ha aparecido en otras partidas de este canal. Solo recordar que Short era el mejor jugador británico en su época y que llegó incluso a ser candidato al título mundial. Llegó a disputar un match en 1993 contra Garry Kasparov por el título del mundo. De hecho, esta partida puede considerarse como un preludio de ese campeonato de ajedrez entre Kasparov y Short de 1993. Nigel Short llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con E4, C5. Hoy vamos a ver a Kasparov jugando una siciliana con las piezas negras. Caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4. Todas estas son las jugadas habituales de la siciliana que ya hemos repasado muchas veces. Caballo F6, caballo C3, A6. Con esta jugada Kasparov entra en la variante Najdorf. Las negras controlan B5 para evitar que un caballo o el alfil blanco lleguen a esa casilla. Una de las estrategias comunes para las negras en esta variante consiste en jugar E5 seguido de la jugada liberadora D5 en cuanto sea posible. Pero Kasparov tomará otros derroteros en esta partida. F4, E6. El peón negro se queda a medio camino y juega a E6, desde donde controla la importante casilla D5. El control de esta casilla es un tema principal en muchas variantes de la siciliana. Con esta jugada, Kasparov finalmente se decanta por la variante Scheveningen. Esta es una línea más sólida en comparación a la típica jugada E5. Los dos peones centrales negros le otorgan mayor robustez a la posición de Kasparov y controlan casillas importantes en el centro del tablero. Dama F3. Dama B6. El caballo blanco en el centro está indefenso, pero a Short no le preocupa y juega A3. Veamos que no es posible la captura dama por D4, por alfil E3 y la dama negra está cazada. Por eso Kasparov responde a A3 con caballo C6, obligando al blanco a tomar una decisión: retirar el caballo o cambiarlo. Cambiar caballos con caballo por C6 permite al negro acercar un peón al centro después de B por C6. Short, en cambio, prefirió retirar su caballo y respondió a caballo C6 con caballo B3. Se pueden encontrar buenas victorias de Kasparov en ambas líneas y seguramente las volveremos a ver en esta serie. Dama C7, alfil D3. Short prepara el enroque corto. G6. Por su parte, Kasparov hace lo propio y prepara alfil G7 seguido de enroque corto. Enroque, alfil G7, alfil D2, enroque. Ambos bandos han jugado la apertura de forma sólida y segura. Hay formas más agresivas de jugar esta variante para las blancas, pero tal vez Nigel Short valoró la fuerza del rival que tenía enfrente y decidió ser prudente. Caballo D1. Esta jugada es una idea introducida por Short en esta partida y que no se ha vuelto a jugar nunca más.
Esto nos da una pista del resultado que tuvo para las blancas. El caballo se dirige a E3, donde tendrá una mayor influencia sin perder nunca de vista la casilla D5. El problema de esta jugada es que resulta demasiado pasiva y, lo que es peor, descuida el centro del tablero. En la siciliana las blancas no pueden permitirse el lujo de la pasividad porque el negro se tira al cuello con facilidad en este tipo de posiciones. E5. Las negras no desaprovechan la ocasión que otorga el hecho de que el caballo blanco haya descuidado momentáneamente el centro del tablero. También se podía probar la jugada D5, con la misma idea de aprovechar de inmediato el abandono de la casilla D5 por parte del caballo blanco. Aunque aquí habría que evaluar qué pasa con E5 y caballo E8. Los módulos consideran que aquí el negro ha conseguido el deseado avance D5 en buenas condiciones y que la partida está igualada, aunque yo personalmente prefiero la opción de Kasparov durante la partida. Volvamos por tanto a la partida después de E5 de Garry Kasparov. Caballo E3. Short decide ser coherente con su última jugada y coloca su caballo en E3. Si finalmente no vas a colocar tu caballo en E3, ya me contarás cómo se justifica la jugada caballo D1. Pero el módulo, que no se preocupa por la coherencia de sus jugadas, recomienda ser más agresivo y jugar F5. Y ahora es interesante ver qué pasa si las negras intentan aprovechar la falta de control blanco sobre la casilla D5 con la jugada D5, E por D5, E4, alfil por E4. Parece que las negras han entregado dos peones por nada, pero en realidad han liberado todo el potencial de sus caballos. Caballo E5, tocando a la dama que sostiene al alfil blanco. Dama F4, caballo por E4, dama por E4. La dama ha sido sutilmente atraída a la casilla E4, alfil por E5. La cosa no pinta bien para el blanco, pero aquí es crítica la jugada torre por F5. Sacrificando la calidad G por F5, dama por F5. Como vemos, no es una línea nada fácil para ningún jugador con blancas, pero nos sirve para valorar aún más las consecuencias de descuidar el centro aunque solo sea por una jugada. Pero volvamos a la partida después de caballo E3 del blanco. La jugada de Short en consonancia con su idea introducida con caballo D1. E por F4. Dama por F4. Ambos bandos tienen un peón aislado del resto de sus compañeros. Pero los grandes maestros suelen decir que una debilidad solo lo es cuando es susceptible de ser atacada. Las piezas blancas no están bien coordinadas para atacar al peón negro en D6. Así que de momento no parece que ese peón sea un problema para Kasparov. Por su parte, el peón blanco en D4 tampoco parece que pueda ser objeto de ataque en las próximas jugadas. Alfil E6. Dama H4. Dama D8. Kasparov enfrenta a las damas. Torre A, E1. Desde luego las torres aquí tienen una buena pinta inmejorable, pero Kasparov tiene todo bajo control. Caballo D7. La doble amenaza a dama y peón hace que las blancas no tengan más opción que cambiar las damas. Dama por D8, torre A por D8, caballo A5, tocando al peón de B7 y forzando el cambio de piezas. Caballo por A5, alfil por A5, torre C8, C3. Con esta jugada Short defiende su peón de B2,
pero deja momentáneamente desactivado a su alfil de casillas negras. Aún así es la mejor opción para el blanco, porque jugadas como B3, que parecería mejor porque no limita al alfil de casillas negras, no funcionan para el blanco después de alfil D4, rey H1, caballo C5. En solo 2 jugadas las piezas blancas quedan maniatadas y es inevitable que la partida llegue a un final de torre favorable al negro. Caballo D5, caballo por D3, C por D3, alfil por D5, E por D5, alfil C3, alfil por C3, torre por C3. Después de cambiar todas las piezas, las negras llegan a un final favorable. Por eso, la jugada de Sort durante la partida. Volvamos pues a la partida después de esa jugada de Sort C3. Alfil H6. Ahora mismo la ventaja negra consiste, como ya hemos comentado, en que el alfil blanco de casillas oscuras está fuera de juego en la casilla A5. Pero esa ventaja no es eterna. Cuando las blancas logren activar ese alfil, la ventaja negra se esfumará. Por ese motivo, el juego de Kasparov se vuelve más enérgico buscando forzar los acontecimientos mientras aún tiene ventaja, y el alfil de A5 no juega. Caballo D5, alfil por D5, E por D5, caballo E5, tocando el alfil y centralizando el caballo. Alfil E2, alfil D2, tocando la torre y desviándola, torre D1, alfil E3 jaque, rey H1, F5. Sabedor de que es el momento de jugar a ganar, Kasparov se lanza al ataque. G3. No está claro qué pretenden conseguir las blancas con esta jugada. Sort reacciona en el flanco donde sabe que su rival piensa atacar, pero lo cierto es que esta jugada no consigue detener el ímpetu de las negras, que continúan avanzando con G5. Como vemos, la última jugada blanca G3 solo ha servido para crear un punto de ruptura en F4. Alfil B4. El alfil intenta volver a la partida. Torre F6. B3, preparando el avance C4 para darle una salida a ese dichoso alfil de casillas oscuras. F4. Pero, por supuesto, Kasparov no espera que su rival resuelva sus problemas con el alfil. G por F4, G por F4. De momento Kasparov ya ha conseguido un peligroso peón pasado. C4. El alfil consigue una diagonal para volver a la partida, pero mientras tanto Kasparov llega su peón hasta la cocina. F3. Gracias a su juego enérgico y decidido, Kasparov ha conseguido transformar su ventaja momentánea de un alfil rival mal colocado en una ventaja permanente de un fuerte peón pasado en sexta fila. Ahora Sort debe decidir cómo afrontar la defensa de esta posición. Alfil por F3. Curiosamente, después de un juego algo pasivo del británico durante toda la partida, de repente Sort sorprende con un sacrificio de alfil por 2 peones negros. Desde luego es una forma de cortar de raíz todos los problemas blancos que se vislumbran con ese peón pasado, pero lo cierto es que la idea falla y tan solo facilita la victoria de Kasparov. Caballo por F3. Alfil por D6, torre por D6, torre por F3, alfil H6. Como vemos, son 2 peones por la pieza. Esto puede valer para el bando que sacrifica el alfil si los 2 peones son lo bastante peligrosos como para obligar al rival a estar atado a su defensa. Pero por desgracia para Sort no parece que este sea el caso.
torre E1, torre G6, torre E4, B5, C5. Hacer esta pésima jugada y rendirse son la misma cosa. Torre por C5 y Sor se rindió, porque después de torre por C5 las negras amenazan tanto el mate en C1 como capturar el peón pasado blanco. Y no sirven de nada los jaques porque después de torre E8 jaque, rey G7, torre E7 jaque, rey H8, torre E8 jaque, torre G8, los jaques se acaban y el negro capturará el peón pasado de las blancas. Otra victoria de Kasparov basada en un juego enérgico y decidido frente a la timorata pasividad de su rival. Aunque hay que decir que Nigel Short tomó buena nota de esta derrota y solo un año después, enfrentado de nuevo con Kasparov por el Campeonato Mundial de 1993, el británico mostró un juego mucho más ambicioso y agresivo contra la defensa siciliana. Y es que en esta vida siempre se puede aprender mucho de los propios errores. Por eso considero interesante que en los próximos vídeos de esta serie analicemos esas partidas en la siciliana de Short contra Kasparov en el match por el Campeonato del Mundo del año 1993. Veremos cómo el británico cambió radicalmente su juego y llegó a poner a Kasparov en serios problemas, en esta misma variante que acabamos de ver. Un saludo y hasta la próxima partida.